Hombre de formación universitaria sistemática, abogado, bibliotecario, doctor en filosofía y letras, fue un maestro incansable. Fundó cátedras, asociaciones y centros de estudios. Sus obras éditas sobre las complejas relaciones entre el folclore y la literatura se multiplicaron en textos maravillosos, de lectura nutricia y placentera. Y también sus valiosas contribuciones al quehacer bibliográfico y bibliotecológico, como la Bibliografía Argentina de Artes y Letras, jamás igualada tampoco ella en dicho campo del conocimiento, antes o después de la desaparición de su autor y director, el doctor Cortázar. Cuando tanto había que esperar aún de su talento, una terrible enfermedad le arrebató la vida el 16 de septiembre de 1974. Quienes lo conocimos todavía nos sentimos golpeados por ese hecho. Recuerdo bien la pena que la muerte de su colega produjo en el profesor Jacobella, pero sin duda la profunda espiritualidad de este piadoso vicentino volcó el sentimiento en fe y en esperanza. El señor Jacobella seguiría aún por muchos años dándonos muestras magistrales de su inteligencia excepcional, que desde su juventud había buscado distintas vías de expresión. El folclore había sido solo una de ellas. Narrador, economista, traductor, políglota, conocedor profundo de al menos 5 lenguas modernas, filósofo de la cultura, tuvo temprana vocación por la política dentro de una línea decididamente orientada hacia lo nacional y popular. Siempre se consideró a sí mismo como antagonista de Sarmiento, aunque sus trabajos se caracterizan por la extremada síntesis, por la economía de la investigación como parte del método según sus propias palabras y por una capacidad superior para establecer relaciones entre los hechos que abonaba la dimensión universal de su formación, rigurosamente autodidáctica, que hace recordar el caso de Sarmiento. A partir de las supersticiones, libro de 1939, escrito en colaboración con el poeta Rafael Gijena Sánchez, trabajos como los conceptos fundamentales clásicos del folclore, análisis y crítica, o sus capítulos sobre especies literarias en verso, las regiones folclóricas de la obra colectiva Folclore Argentino de Imbeloni y otros, constituyen hitos insoslayables en el panorama de los estudios del folclore en la Argentina. Sus aportaciones en simples notas que aparecieron en la revista del Instituto Nacional de la Tradición fueron fundamentales para vincular a nuestro país por oposición con otras corrientes de teoría, al diferenciar en el tratamiento de lo primitivo y lo material en el folclore, esa querella con Box, con Ralph Steele Box, la postura de la mayor parte de nuestros teóricos y la emanada de las corrientes europeas y norteamericanas. Como lo destaca en su magna obra Cuentos y leyendas populares de la Argentina, la doctora Berta Elena Vidal de Battini, fue Jacobella el primero que trajo a nuestro país menciones de la escuela finlandesa y del método histórico-geográfico de Julius y Carl Krom, que años más tarde el doctor Cortázar se encargaría de desarrollar críticamente y de difundir. En 1960, cuando ECA, la editorial del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, fundada por el joven director de Cultura Héctor Blas González, comenzó a publicar sus memorables colecciones y series, el profesor Jacobella entregó a sus prensas la obra titulada Juan Alfonso Carrizo, cuyo subtítulo debió ser El ser nacional frente a la tradición y la ilustración. Nadie, ya lo dijo el doctor Barcia, nadie pudo resumir en tal forma los contenidos de un movimiento de ideas y la vida de un hombre de la Argentina anterior del siglo XX como lo hizo Jacobella en este libro excepcional. Casi diría que es una suerte de Facundo del nuevo tiempo.